Lo habíamos anticipado, está con nosotros el diputado provincial Leandro Busato, a quien por supuesto siempre es un gusto recibir. Leandro, bienvenido, gracias por la presencia. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, varias cosas quisiéramos consultarte. En principio, ¿cómo ves la marcha del peronismo en la provincia de Santa Fe? Bueno, estamos atravesando una etapa compleja, digo, no para la política, sino para la sociedad. Y en eso creo que el peronismo tiene que hacer un enorme esfuerzo para poder llegar a tener la gestión lo más cerca posible de la calle. Nosotros hemos perdido capilaridad en función de una circunstancia ajena. La pandemia ha puesto a la política lejos de la calle, probablemente lejos de la agenda de la sociedad. Y saliendo de la pandemia, la Argentina y la provincia tienen algunos problemas estructurales que estamos tratando de solucionar. Tenemos variables que muestran un crecimiento económico muy importante, que muestran un nivel de ocupación considerable, que muestran un nivel de recuperación económica muy activa, pero también hay variables macroeconómicas como la inflación o como las corridas cambiarias que estamos tratando de enfrentar, que afectan notablemente el bolsillo de los laburantes y que de alguna u otra manera nos quitan cercanía con la agenda de la sociedad. Me parece que esta gestión provincial, que ha tenido cosas buenas y malas, tiene que tener la suficiente envergadura para poder llegar cerca de la agenda de la sociedad y transmitir las cosas que hemos hecho bien e ir por aquellas que yo creo que faltan. Por caso puntual, el tema seguridad, que sigue siendo, por lo menos para nosotros, el tema más acuciante en las ciudades de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, y que es un tema que tenemos que resolver. Si el peronismo logra resolver la variable de la seguridad, si logra darle un rumbo al tema, si profundiza las variables económicas y productivas que la provincia tiene, yo creo que tenemos enormes posibilidades de ser una propuesta competitiva que en el marco de una interna permita resolver candidaturas y avance para seguir gobernando Santa Fe a partir del 2024. Hablabas de la seguridad. En los últimos días, bueno, se produjo un nuevo cambio de ministro de Seguridad en la provincia de Santa Fe, de los tantos que han pasado, ¿no?, en los últimos años, en las últimas gestiones. ¿Qué expectativa tenés en función, al menos, de esta nueva figura que va a comandar el Ministerio de Seguridad de ahora en adelante? Mirá, a mí las personas me provocan expectativas. Yo no creo en los nombres mágicos. Los nombres mágicos en la política no existen, salvo contadas excepciones de dirigentes que alguna vez en la historia rompen el molde, por caso Perón, por caso Cristina. Después me parece que somos todos mortales y tratamos de trabajar en función de una idea, en función de un conjunto de principios y en función de un conjunto de acciones. Yo creo que en términos generales, para mí hay un retroceso. La decisión de colocar a un integrante de la fuerza, a un comisario retirado, a cargo de la conducción política de la seguridad, es un retroceso en términos políticos e institucionales. Si vos observás el principio de la gestión de Perotti, con Marcelo Saín, un criminólogo, a cargo de la seguridad, te daba la idea de que la democracia y el Estado, a partir de la política, conducían la seguridad a un lugar. Saín se fue, sin buenos resultados, pero en definitiva tratando de dejar una huella que tenía que ver con conducir la seguridad desde la política. Vino Jorge Laña, una persona de la política, pero que ya tuvo que hacer algunas concesiones de vuelta a la propia policía, y ahora hemos retrocedido, por lo menos para mí, un paso más, y directamente estamos entregando la conducción del ministerio ya en mano a la propia policía, lo cual por lo menos para mí no es una buena señal. Después, obviamente, que a la sociedad le importan los buenos resultados, y yo creo que hay que tratar de tener una política que rediseñe claramente la idea de la seguridad. Para rediseñar la idea de la seguridad en Santa Fe, no solamente hace falta un gobernador o un gobierno decidido, que yo creo que lo tenemos. Hace falta también consensuar 3, 4, 5 ideas fuerzas con todos los partidos de la oposición, con los 3 poderes de Estado y con la ciudadanía, para que de alguna u otra manera despojemos la idea que la política tiene muchas veces, que es correr detrás de los hechos con situaciones de emparche coyuntural. Es decir, matan a una persona, se produce una situación de tensión y la política corre con discursos punitivistas, corre hacia los brazos de la propia policía creyendo que abrazándose a eso uno puede solucionar o bajar los niveles de ansiedad de la sociedad. Empieza a mezclar la política, las elecciones y los años electorales, y eso termina todo tergiversado. Y me parece que Santa Fe no tiene destino si no tenemos la posibilidad de pensar una política que se pueda sostener 5 o 10 años. No importa quién gobierne, no importa qué fuerza política le toque administrar el Estado. Yo digo, continuidad en las políticas, un rumbo firme que nos permita avanzar. Policías municipales para Rosario y Santa Fe,
la posibilidad de leyes que la legislatura tiene hace más de 1 año y medio y que no se tratan. Yo quiero, para que la gente lo entienda, la ley que regula la vida del personal policial es del año 1975 y estamos en el año 2022 con otros problemas y otra policía. La ley del servicio penitenciario del año 1978 y estamos en el año 2022 con otras situaciones. Entonces hay que modernizar esas cuestiones, hay que discutirlas, hay que discutir lo que está pasando con la justicia, que es o ha sido un coto de colocaciones políticas de gobiernos anteriores. Y tenemos funcionarios mucho más pensando en cómo solucionar el problema de la política que el problema de la ciudadanía. Y acá lo tenemos al fiscal general sacándose foto con Horacio Rodríguez Larreta en una visita proselitista. Entonces, estas cosas también son gestos que no colaboran para tener una mayor seguridad y que yo creo que hay que modificar a partir de sentarnos todos en una mesa y ponernos de acuerdo en 3, 4, 5 ideas que nos permiten avanzar. Claudia, no son pocos los títulos que nos está dejando el diputado Busato. No son en absoluto pocos, así que voy a tratar de ordenarme con el tiempo que tenemos. En principio, hablabas de internas, ¿no? Sí, también hay una interna en el Frente de Todos a nivel nacional. Recientemente asume como ministro de Economía, en una cartera de Economía agrandada, Sergio Massa. ¿Cómo es la relación del espacio de ustedes, del espacio que integrás, con Sergio Massa, y cómo ves la llegada de Sergio Massa a este superministerio? Bueno, en primer lugar creo que lo que ha pasado en Argentina es probablemente diferente a lo que ha pasado en otras oportunidades. Todos recuerdan que fundamentalmente desde el retorno democrático a la fecha, o anteriormente inclusive al golpe militar del 76, el famoso Rodrigazo, la economía se desajustaba y eso tensionaba la política, la institucionalidad política. Yo creo que esta vez ha pasado al revés. La política se tensionó, hubo una crisis en el Frente de Todos y eso desacomodó la economía. Puntualmente la renuncia intempestiva, casi adolescente y pueril de Guzmán, termina desatando un proceso de maximización de las variables de inflación, o sea, se dispara la inflación y se aprovechan los sectores que obviamente se benefician con la devaluación para generar o tratar de generar claramente un proceso de corrida cambiaria y de devaluación forzada. La llegada de Massa es una variable política que para nosotros puede traer estabilidad económica. Pero en términos económicos, yo creo que Sergio Massa no va a tener un plan diferente al que por ahí tenía Guzmán. Lo que vos no podés hacer es conducir la economía si tenés desacoplada la política. Y lo que creo que Sergio está tratando de hacer, con Alberto y con Cristina, es lograr dar señales de estabilidad política para que la economía se tranquilice o la economía reaccione positivamente y tengamos claramente posibilidad de trabajar en algunas cosas que si no las podemos revertir, vamos a tener muchas dificultades como Argentina. Y nosotros como partido político, digo, no podemos pensar que vamos a poder ser competitivos el año que viene si no bajamos la inflación. Sin duda. No podemos pensar que vamos a ser competitivos si no resolvemos la mesa de los argentinos. No podemos pensar que vamos a ser competitivos si no ordenamos el tipo de cambio estable, medianamente previsible y reglas de juego para los exportadores y para la industria nacional que necesita muchas veces importar y no tiene insumos básicos. Después la relación que nosotros tenemos con Massa, yo la verdad que a Sergio Massa no lo conozco personalmente, pero tengo mucho respeto por él. Pero me parece que el Frente de Todos tiene que encontrar una etapa que le permita pacificar sus internas, que son vivaces, que muchas veces son atractivas, pero que en esta etapa la Argentina no conducen a nada. Tener una visión distinta con un compañero, con una compañera, puede ser valioso para sintetizar en algo que supere las posiciones que a priori cada uno pueda tener. Pero no sirve de nada si no conducen a algo mejor. Y me parece que nosotros cuando decidimos armar el Frente de Todos, decidimos entender que en esta etapa de la Argentina todos teníamos un pedacito de la verdad. Nadie tiene la verdad revelada ni la verdad absoluta. Y somos una coalición, hay que acostumbrarse a pensar parecido, no igual. Y me parece que ese es el desafío que tenemos en esta etapa. Porque si nosotros no nos ponemos de acuerdo y no pensamos parecido y no resolvemos algunos problemas, ¿ustedes creen que lo va a resolver Juntos por el Cambio? No. Que llevó a la Argentina al peor de los mundos, que dejó pobreza, miseria, deuda. Entonces, a mí me interesa que al peronismo le vaya bien, porque si al peronismo le va bien, estoy seguro que a la Argentina le va a ir bien. Si al peronismo le va mal, estoy seguro que a la Argentina le va a ir mal. Hablabas también de un problema en la justicia a nivel provincial, que claramente no se ve reflejado, pero a nivel nacional tenemos el mismísimo problema con la justicia. La justicia está claramente devaluada.
algo hay que hacer. Hablabas también de políticas con continuidad, que yo llamaría políticas de Estado, que de alguna buena vez nos pongamos de acuerdo en políticas de Estado. ¿Qué es lo que se puede hacer en la justicia? ¿Y qué es lo que pueden hacer ustedes desde legislatura? Bueno, la justicia federal yo creo que es más obsceno que la justicia provincial, digo, ¿no? El lawfare en la Argentina no es un mito o una construcción de un relato político, es una realidad. Digo, ¿no? Acá se ha metido preso a ex funcionarios de nuestro gobierno con una teoría que en términos, lo digo como abogado, sí, que en términos jurídicos no existe en el mundo. La famosa teoría Irursum, que es la del poder residual. Sí. Vos fuiste funcionario, por lo cual todavía podés influir en un gobierno que ni siquiera era tuyo para determinada decisión y por eso te meto preso. Pero que servía para ese momento, porque después ya no sirvió más la doctrina. Exactamente. Entonces la verdad que lo de la justicia federal es realmente lamentable, porque además se ha hecho se ha transformado en una corporación impermeable a los reproches o a las críticas de la propia democracia y de la sociedad. Que a la vez genera violencia, y ahí tenemos también un problema con la seguridad. Yo creo que lo que hay que pensar es, en serio, una reforma integral de la justicia, fundamentalmente de la justicia federal. Lo que ocurre es que obviamente la justicia resiste, porque es la principal destinataria de las críticas que nosotros podamos hacer, y empiezan a sembrar la idea de que vos querés modificar para garantizar impunidad, vos querés modificar para poner o sacar jueces. La verdad es que el principio republicano de intangibilidad del salario y de inamovilidad del cargo no tiene más razón de ser. A ver, la gente tiene que saber, un juez se era inamovible en el cargo para purgar el vicio de origen que tenía la designación por parte de un gobernante. Eso, con el Consejo de la Magistratura, terminó de tener razón. Entonces los jueces deberían rendir examen cada tanto y por ahí poner en validez o no el lugar que están ocupando para algunas determinadas decisiones. Yo creo que hay que ir por una reforma judicial seria, responsable y en la que toda la democracia puede involucrarse. Nosotros de la legislatura, ¿qué hacemos? Yo creo que la provincia tiene que plantearse una relación distinta con la justicia federal. Hay una relación con el fiscal o con el procurador general, con Casal, que hay que empezar a transitar de otra manera. Nosotros tenemos una enorme dificultad en Santa Fe con los temas de narcotráfico y crimen organizado, y la justicia federal es bastante indolente al tema, así que me parece que hay que darse la idea de reestructurarla, por lo menos con algunas resoluciones mínimas que permitan tener más presencia. Y también reestructurar quizás el MPA. El MPA sin lugar a duda. Yo más que reestructurar el MPA, lo que debería hacer el MPA, y esta es una visión bastante singular, debería refundarse el MPA. Debería purgar algunos vicios que trae de origen en las designaciones. Yo conozco bien la historia del MPA, ustedes también la conocen, pero yo la viví adentro. Yo ingresé como legislador en el año 2011. El MPA surge por ley a fin del gobierno de Jorge Obeid en el año 2007. Y tuvimos un proceso de transición desde el gobierno de Wiener hasta el año 2014, el gobierno de Bonfatti, donde se designaban los funcionarios, pero no se ponía en marcha el sistema. En esos 6 años proliferó una cantidad de funcionarios vinculados fundamentalmente a la UCR y al socialismo que ocuparon lugares estratégicos en la conducción del organismo. Bueno, los resultados son los que tenemos. Un MPA al servicio de la política y muchas veces lejos de los problemas de la gente. Leandro, enfocado ya prácticamente en tu precandidatura a gobernador de la provincia, ¿no? Sí, estoy recorriendo la provincia, consciente de que tenemos por delante un enorme desafío. Que no es la primera vez que recorres, la conoces bien, digamos. No, la provincia la recorro desde que tengo 42, desde que tengo casi 25 años, claro, más de 15 años que la vengo recorriendo. La conozco bien de pie a pa, pero obviamente que han variado las circunstancias de la política y la sociedad, es muy dinámica, y también obviamente varían las responsabilidades que uno tiene. Yo quiero gobernar la provincia a partir de diciembre del 2023. Creo que hay una enorme oportunidad para que una generación que viene, que es la nuestra, pueda hacerse cargo y discutir los problemas estructurales de la provincia, plantear una provincia a 10 o a 20 años y por lo menos para mí agregarle un poquito más de corazón al gobierno. Yo no concibo que el gobierno tenga dificultades con los laburantes, no concibo que el gobierno le cueste llamar a apertura de paritaria después del proceso inflacionario que vivimos, no concibo que el gobierno tenga tanta lejanía de algunos compañeros, y yo quiero realmente un gobierno un poquito más peronista, que al vagón del gobierno productivo, del que el gobernador suele hablar, le agregue el vagón al tren del peronismo distributivo. Hace falta un poquito más de profundidad en la distribución del ingreso, hace falta trabajar en temas importantes, no solamente tener mejor seguridad con la policía. Apostemos por los clubes de los barrios, apostemos por las vecinales, apostemos por la doble escolaridad,
apostemos realmente por un plan en serio que prevenga las adicciones o que las trabaje con los pibes en otros lugares. Yo quiero trabajar en esas cosas y obviamente en integrar algunas cosas que el gobierno ha hecho bien, ¿eh? El gobierno ha hecho buena obra pública para integrar regiones que estaban desacopladas. El gobierno ha trabajado bien el boleto educativo gratuito. Y me parece que hay que juntar las cosas que están bien y hay que ir por aquellas que faltan y yo creo que nosotros lo podemos hacer. Lo vamos a tener que convocar nuevamente a Leandro Busato porque quedan muchos temas todavía para sin duda. poder Así consultarle, que ¿no? te vamos a estar convocando nuevamente, ya quizás ya en plena carrera hacia la gobernación de Santa Fe. Bueno, ojalá que sí sea y bueno, obviamente a disposición cuando ustedes quieran. Gracias por venir. A ustedes. Gracias por la presencia, ¿eh?